Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Isaac Misas Villa. Mi nombre es Gabriela Cantillo Pineda. Y mi nombre es Santiago Hernández. Estamos aquí en la presentación del seguimiento 1 de la materia Historia de los Sistemas Jurídicos de la Escuela de Derecho, donde nuestra docente es María Virginia Gaviria Gil. El prompt que propusimos a la IA ChatGPT es el siguiente: ¿por qué el derecho romano, a pesar de no ser un derecho vigente, sigue siendo considerado la base del derecho occidental moderno? Hicimos la siguiente pregunta porque los tres consideramos que abarcan los temas que hemos visto en clase hasta el día de hoy, especialmente los criterios que acá dicen: importancia del derecho romano e influencia del derecho romano en el derecho occidental. Bueno, a continuación les voy a redactar la respuesta que nos dio la IA ChatGPT para después nosotros analizarla en base a las teorías y el video visto en clase. El derecho romano, aunque ya no es un derecho vigente, sigue siendo considerado la base del derecho occidental moderno por varias razones fundamentales. Número 1. Fundamento histórico y cultural. Fue el primer sistema jurídico amplio, coherente y sistemático en Occidente. Sentó las bases de cómo entender y organizar la vida social, política y económica a través de normas jurídicas. Número 2. Metodología jurídica. Los romanos desarrollaron conceptos, principios y categorías jurídicas: contrato, obligación, propiedad, sucesión, persona, responsabilidad, que todavía estructuran el derecho civil contemporáneo. La forma en que razonaban jurídicamente es la que adoptan después de los sistemas modernos. Tercero, recepción en la Edad Media y la modernidad. A partir del siglo XI, las universidades europeas, como Bolonia, descubrieron el Corpus Iuris Civilis de Justiniano. Desde allí, el derecho romano se enseñó y aplicó como derecho común, ius común, en gran parte de Europa hasta el surgimiento de los estados modernos. Como cuarto, influencia de las codificaciones. Los grandes códigos civiles, el Código Napoleónico de 1804 en Francia, el BGB alemán de 1900 y posteriormente los de Latinoamérica se inspiraron fuertemente en la estructura y categorías del derecho romano. Quinto y último, valor educativo y formativo. Más allá de su aplicación histórica, el derecho romano es una escuela de pensamientos. Permite a los juristas modernos comprender la evolución de las instituciones y adquirir rigor en el razonamiento jurídico. Esta fue la respuesta que nos dio la IA ChatGPT. Para empezar, comparamos la respuesta de ChatGPT con el texto de Guzmán Brito llamado El derecho romano como elemento de la cultura jurídica de nuestros días, de la revista de Derecho Privado. En la respuesta de ChatGPT mencionó la metodología jurídica, la cual la comparamos con el siguiente enunciado de Guzmán Brito, el cual dice así: así pues, el derecho romano, que ya no es más derecho vigente, todavía justifica su injerencia en la formación de los juristas modernos, debido a sus cualidades que le hacen ser un óptimo medio educativo, porque es parte indispensable del conocimiento y competencia argumentativa del egresado de la carrera y núcleo firme de las principales disciplinas jurídicas y de la identidad de la profesión jurídica. Analizando este enunciado, esto quiere decir que Guzmán Brito sí está de acuerdo con que el derecho romano ya no es más derecho vigente, pero no quita el hecho de que el derecho romano es la base de nuestro derecho hoy en día. ¿Por qué? Él dice que el derecho romano es un óptimo medio educativo. ¿Y por qué? Porque él dice en su texto que solo los romanos tuvieron jurisprudencia en esa época, la cual ha construido nuestra base de nuestro derecho hoy en día. Aparte, sí, el derecho romano no está vigente hoy en día, pero por ejemplo, el derecho romano es un elemento presente en nuestros códigos civiles hoy en día, lo cual lo dice Guzmán Brito en su texto. También ChatGPT menciona el valor educativo y formativo del derecho romano en su respuesta, el cual juntamos con la siguiente citación de Guzmán Brito. El siguiente dice así: en las poleis griegas nunca existió un cuerpo profesional de juristas. Su derecho estaba en manos de los retóricos y por eso una de las fuentes de conocimiento histórico de los derechos helenos más importantes para nosotros son precisamente los discursos de los oradores, escritos en defensa de sus clientes, tanto en materia civil
como penal. Ahora bien, los romanos separaron drásticamente la retórica del derecho y ello permitió el desarrollo de una ciencia autónoma y distinta, tal cual nosotros la concebimos y conocernos. Nosotros analizando esta citación de Guzmán Brito, llegamos a la conclusión de que esto quiere decir de que sí, el derecho romano es la base de nuestro derecho hoy en día y que en esa época solo los romanos tuvieron jurisprudencia, pero que no era un derecho perfecto, tenía muchos huecos y muchas fallas. Aún así, Guzmán Brito diga que el derecho romano es nuestra base, también dice que nuestras normas hoy en día son abstractas y generales, completamente distintas a las de Roma. Por lo cual estamos de acuerdo con el autor Alejandro Guzmán Brito de que el derecho romano es nuestra base. La IA nos dice que el derecho romano sigue siendo la base del derecho occidental porque proporciona los conceptos fundamentales y conserva un valor pedagógico y formativo para los juristas actuales. Para Monateri esta visión es eurocentrista y mítica, ya que presentar el derecho romano como la base y como un modelo pedagógico excluye a las tradiciones no europeas. Monateri cree que esta estrategia de exclusión ha sido eficaz para imponer la supremacía en la cultura del occidente. Citando a Monateri, la estrategia de exclusión de los no europeos de la fundación de la tradición occidental ha sido bastante exitosa, porque ha conseguido forjar una imagen de la historia jurídica percibida como producto del sentido común. Para concluir esta idea, la IA cuenta la historia del derecho de forma tradicional, como siempre se ha contado. En cambio, Monateri dice que esto no es una versión subjetiva, sino que es un mito, hecho para dar más importancia a Europa y dejar por fuera otras culturas. En este segundo argumento, la IA nos dice los grandes códigos civiles, el Código Napoleónico, el BGB alemán y posteriormente los de Latinoamérica, se inspiraron fundamentalmente en la estructura y categorías del derecho romano. La IA lo presenta como una transmisión técnica y positiva. En contraste, Monateri sostiene que esa influencia no fue una continuidad natural, sino una reconstrucción moderna del derecho, usada para legitimar el poder europeo. Citando a Monateri, es manifestante falso decir que el derecho moderno tiene sus raíces en él. Han ocurrido demasiadas rupturas en la historia desde los tiempos romanos hasta hoy. En conclusión, la IA lo describe como una herencia directa y Monateri lo explica como una discontinuidad reconstruida con fines ideológicos y de dominación. Ahora les vamos a comentar el análisis que hicimos en base del video de Chimamanda. Bueno, ella al principio del video, una de las cosas más características que comenta es que ella se vio influenciada, la perspectiva de ella se vio influenciada a través de lo que ella leía. Entonces, ¿cómo podemos comparar esto con la respuesta de la IA? La IA dice, aunque ya no es un derecho vigente, sigue siendo considerado la base del occidental moderno. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el derecho romano ya no sea vigente, se sigue utilizando porque fue a través de las costumbres que se tenían en aquella época que se creó este mismo derecho. A través de lo que son las leyes, las experiencias sociales, las costumbres, todo eso lo analiza la jurisprudencia. Entonces, todo ese estudio y todas esas costumbres hoy en día se conocen como la construcción que creó el derecho moderno, que hoy en día es la base de un ordenamiento jurídico. Bueno, también otra cosa que podemos analizar en base al video es que ella cita a la familia de Fede. ¿Qué dice en la familia de Fede? Que la mamá le contaba que era una familia muy pobre y por esa misma razón ella infería que la familia de Fede no sabía hacer absolutamente nada. ¿Con qué comparamos esto? Con el derecho romano y con la respuesta que nos dio la IA, con la jurisprudencia. La creación de la jurisprudencia se basa prácticamente en el estudio del derecho en sí, lo que nos permite analizar de qué es el estudio, que no solamente se queda con una sola percepción, sino que abarca más allá en el análisis, en la profundidad del mismo derecho. También citaba algo que es muy impactante para nosotros, en donde simplemente cómo se tachan las personas por el simple hecho de ser algo o de tener cierta característica. Cuando ella decía que un estudiante le decía a ella que por el simple hecho de ser africana
no podía o trabajar o no podía avanzar en la vida o se tachaban como esclavos, y ella misma le responde: yo pensaba que todos los jóvenes americanos eran asesinos en serie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es una construcción social que se ha creado donde una persona se tacha con un nombre, con un delito, con algo social que se ha construido, y esto implica un impacto social a nivel global donde se es reconocido como lo tacha la sociedad. Entonces todo eso se vuelve como un estereotipo que la sociedad ve. Entonces, ¿con qué queremos llegar en esa comparación? Que el derecho no puede ser visto de esa manera, y era como una perspectiva que los romanos tenían, porque al fin y al cabo el derecho no solamente fue romano, el derecho romano no solamente fue romano, sino que también fue influenciado por gran parte del occidente. Entonces, haciendo eso una combinación de culturas y ejerciendo un poder único que hoy en día, que aunque no sigue vigente, sigue siendo la base fundamental para la construcción de nuestro ordenamiento jurídico. Cuando ella termina hablando sobre el tema del poder, ella también dice que la historia no puede ser contada desde una sola perspectiva, porque entonces no sería historia. Eso también tiene mucha concordancia con lo que acabo de relatar, de que el derecho romano fue influenciado en la parte occidental. ¿Y eso a qué se le llama? Equilibrio de historias, que para nosotros el equilibrio de historias es igual al derecho romano, ya que fue algo influenciado por el occidente y por Roma, en este caso. Entonces, es un derecho que, a pesar de que no se lleva en su totalidad, no está vigente hoy en día como tal, es algo que abarca la gran mayoría de culturas y de sociedades que existen actualmente. Para concluir, el autor Guzmán Brito está de acuerdo con la respuesta de la IA, ya que para él solo los romanos tuvieron jurisprudencia en su época. Monateri no está de acuerdo con la IA, ya que él piensa que el derecho romano es una imposición del poder europeo. Y en base en el análisis del video de Chimamanda, no podemos llegar a un punto en que sí esté de acuerdo o en desacuerdo, pero sí que existe una clara concordancia con la historia del derecho romano, ya que dice que una historia única no puede ser posible, sino que debe abarcar varias perspectivas para conformar un orden jurídico-político actual. Mi nombre es Isaac Misas Villa. Mi nombre es Gabriela Cantillo Y mi Pineda. nombre es Santiago Hernández. Y ese es nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.